en este domingo 23º del tiempo ordinario. Nos ofrece la palabra un pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 del Evangelio. Durante la semana nos dejamos instruir por el Evangelio de San Lucas y los domingos volvemos sobre el Evangelio de San Mateo. San Mateo en su Evangelio nos coloca a la comunidad y nos presenta a la comunidad como una buena, podríamos llamar, una buena pastora, una comunidad que es buena pastora porque sabe escuchar, porque sabe instruir a la comunidad. ¿Cuáles son los elementos a la luz de la liturgia de este domingo que nos pueden ser útiles a nosotros como comunidad cristiana o a cualquier comunidad cristiana? Primero, el primer presupuesto debe de ser la comunidad que se debe de sentir responsable de cada uno de sus hermanos. En la comunidad todos debemos de ser conocidos, no debemos de ser anónimos. Más aún, inclusive aún más bien, en este contexto en el que no todos, ni la gran mayoría puede participar directamente del encuentro de la comunidad. Y muchos participan de la experiencia de la comunidad de manera virtual. Para nosotros la experiencia de lo que nosotros llamamos la parroquia virtual se trata de personas concretas que en definitiva también son personas responsables en sí mismas unos de otros. Para nosotros esta serie de personas que se conectan cada día en la Santa Eucaristía, de lunes a viernes a través de la página del Facebook, a través de Canal 45 de Viva TV o a través de Radio Paz, para nosotros no solamente son seres virtuales, sino que son seres auténticamente necesarios e importantes en la vida y en el funcionamiento de la comunidad actualmente. La comunidad es esencial a la iglesia. La iglesia no se construye sin la comunidad. En este momento la familia es tan importante como siempre lo ha sido, pero con la realidad de la pandemia, la familia ha vuelto a tener el lugar que le corresponde como una comunidad, como una familia donde el centro debe de ser Cristo, donde Él debe de ser el Señor, donde la familia se convierta en pequeña iglesia doméstica. Si vemos un poco el Evangelio de San Mateo, notamos una diferencia con el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, el buen pastor es Jesús, que presurosamente va hacia su oveja perdida. Pero en Mateo, el buen pastor o la buena pastora, como ha dicho al comienzo, es la comunidad. Toda la comunidad es responsable uno de otros. Por eso la oveja perdida es denominada aquí en el Evangelio pequeño. El Evangelio en el capítulo 14 dice: no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Los pequeños son los frágiles.
incluso los frágiles moralmente, es decir, aquellos que viven una vida de pecado público, común, y que haciendo la parte que a ellos les corresponde, no logran superar su situación personal y moral. En la comunidad debemos de poner atención sobre estas personas para poder acompañar el proceso de maduración de todos. Mateo nos recuerda que todos somos responsables, que cada uno tiene un rostro, que cada uno tiene unos dones, que tiene talentos, que cada uno también tiene fragilidades, pequeñeces, pero que en definitiva todos somos valiosos en la comunidad. Este evangelio de hoy, con esta gran énfasis en la vida comunitaria, nos hace pensar en uno de nuestros proyectos que nació en el año 2017. Nos hace pensar en el proyecto Corresponsabilidad, que por detrás de ese proyecto su filosofía pastoral es que cada uno es importante, muy por sobre todo y en la medida en que esa persona toma conciencia de su labor, de su responsabilidad en la vida de la comunidad y también en la responsabilidad del encuentro con el Señor que cambia el corazón, que le provoca la conversión, de tal forma que el proyecto recuerda que cada persona es el elemento más importante de la vida de la comunidad, pero que en definitiva cada persona a la vez es corresponsable. Somos corresponsables en las tareas, en las responsabilidades diarias, en el trabajo planteado, en el proyecto realizado, pero también somos corresponsables en la vida del hermano. Ser corresponsable en la vida del hermano no es llevarle la vida al hermano, no es criticarle a espaldas, no es hacer chisme del hermano, esa es la actitud pagana y diabólica que muchas veces nosotros hacemos. Eso no es lo del evangelio de hoy. La responsabilidad o la corresponsabilidad comunitaria uno del otro es lo que el evangelio ya nos enseñó hoy como corrección fraterna. Cuando alguien en la comunidad está viviendo una vida de pecado público, que se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo su familia o destruyendo la comunidad en sí misma, nuestro compromiso es acercarnos a esa persona de manera personal para poder ayudar a que salga de esa situación que vive. Y luego hacer el proceso de corrección fraterna que nos regaló ya el evangelio. Convocar a uno más para que hayan 2 testigos. Y si no hace caso aún a eso, entonces presentarlo a la comunidad. El proceso es un proceso fraterno. No es el proceso al que nosotros estamos acostumbrados, que cuando una persona falla, lo sabe primero toda la comunidad y después se sabe por él mismo de dónde ha salido. Eso es el proceso al revés de la corrección fraterna. La corrección fraterna comienza de manera personal. Por eso se debe ayudar al hermano a la recuperación cuando este hermano o hermana cae en pecado. El evangelio, después de anunciar el principio general, se pasa y pregunta: ¿qué hacer cuando nos enteramos que un hermano está en una vida de pecado? Es la pregunta por detrás de los elementos del evangelio de hoy.
En el texto, como vemos, lo primero que se le recuerda a uno es que el otro es un hermano. El otro no debe de ser un objeto en el cual lo andemos de boca en boca, como si el otro no sintiera, como si el otro fuera una roca. El otro es un ser humano, es una persona, y todos como personas nos merecemos respeto. Nos merecemos que nadie nos ande en su boca criticándonos, dañándonos. Nos merecemos respeto, somos seres humanos, somos personas. Por lo tanto, tenemos que aprender desde el Evangelio de hoy a vivir la corrección fraterna, no andar de boca en boca a los demás, sino tener la valentía, la capacidad cristiana de llamar al hermano a solas cuando está equivocado, o llamarlo, si no responde, llamarlo con 2 testigos, o el tercer momento, que es convocarlo a la comunidad. Pero nunca olvidar que el otro, que aquel que se equivoca, que puede ser tú o puedo ser yo, soy finalmente hermano, soy persona. Y como tal necesitamos ser tratados así. Por eso la petición de la frase es en el versículo 15 de ahora, dice tu hermano. No dice el hermano, dice tu hermano. Es la acción de entender que el otro es de verdad tu hermano. Es parte de ti, es parte de tu experiencia. Luego el Evangelio describe el camino recomendado para que un pastor traiga de nuevo la oveja a su casa. No perdemos de vista que lo que se busca ante todo es su salvación. El versículo 15 dice, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. No dice al hermano, dice a tu hermano. El Evangelio lo repite una y otra vez, dice tu hermano, para que nunca olvidemos que el otro, aquel que está equivocado, aquel que está fallando allá, aquel que vemos que está fallando, no es un simple objeto, es una persona, y en todo caso se trata de tu hermano. Y si se trata de tu hermano, no lo podemos tratar de cualquier forma, sino que lo debemos de tratar con respeto y con dignidad. La experiencia nos muestra que hay casos difíciles de personas que se resisten a la conversión, que viven una vida de pecado completamente, de egoísmos, de envidias, una vida también llena de una cantidad de pecados públicos, que aún sabiendo que se trata de pecado público, quiere seguir viviendo de esa manera. Hay personas que se resisten al cambio, que no quieren enderezar sus conductas. Se trata de aquellos que son sordos, es decir, que no saben escuchar a Dios, o que sí lo escuchan, pero no son capaces de responderle. Por eso el Señor nos propone en el Evangelio hoy 3 pasos para que podamos aprender a escuchar a Dios, para que podamos romper con la sordera del pecado. Esto nos provoca una capacidad en la comunidad de paciencia y de firmeza comunitaria para poder avanzar en el camino. Primer aspecto, interpelar. Cuando una persona está equivocada, puede ser tú, puedo ser yo, lo primero que debemos hacer, que lo ha recordado el Evangelio de hoy, es la interpelación, es llamar a solas a la persona, de la cual se espera que esa persona obtenga un resultado.
No hay que hacerlo al revés. Cuando tú sabes que una persona está equivocada, la costumbre nuestra y muy por sobre todo de los pueblos, la costumbre es empezar a comunicarlo, de tal manera que incluso antes que el mismo que está equivocado sepa que están hablando de él, el pueblo entero lo sabe ya, ¿no? Hasta el dicho por ahí, ese dicho popular que dice, pueblo pequeño, infierno grande, se refiere precisamente a eso. En un pueblo, ¿no?, donde la gente chismea de todo, menos ayuda, más chismea. Ese es el resultado de un pueblo pagano, de un pueblo que no tiene experiencia de Dios, de un pueblo que no ha entendido a Dios, de un pueblo lejano que tiene el corazón lejos de Dios. Un cristiano no actúa chismeando, el chismorreo es diabólico. El chismorreo no es cristiano, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y aquel que le gusta chismear es discípulo del demonio, no es discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo sabe interpelar, sabe acercarse al otro porque el otro es tu hermano. Y si está equivocado, lo llama a solas. Se acerca a la vida de esa persona. No es lo mismo criticar a una persona de lejos sin saber lo que esa persona está viviendo o experimentando. Nosotros somos seres con diferentes capacidades, con dones en nosotros, con potencialidades, pero también con fragilidades. Y es necesario acercarse al otro para entender lo que vive y ayudarlo a salir de esa situación. Eso es interpelar. El segundo paso, es objetivizar. Si el primer paso es interpelar, llamar a solas, el segundo paso para ayudar a tu hermano es objetivizar. Si la persona continúa tercamente en su comportamiento, entonces se invita a un testigo o dos testigos para que quede claro que no es una mala intención contra la persona. Se nota cuando es una mala intención. Un hermano falla y entonces tú te encargas de ir por todo el pueblo avisándole a la gente que se ha fallado. ¿Qué hay por detrás de esa acción? Hay una acción diabólica, dañina, incorrecta. Se trata entonces de una persona que no busca tu bien, sino que busca tu mal. Por lo tanto, no es tu amigo, es tu enemigo. Objetivizar quiere decir que aunque la persona esté terca y no quiera cambiar, es necesario entonces buscar amigos de él, amigos cercanos a él o de ella, que puedan ser testigos de ese encuentro con él para poder ayudarlo a salir de su terquedad. Esto es verdaderamente una manera de poder ayudar de forma objetiva a la persona, de tal manera que otro amigo o dos amigos de él pueda ayudarlo a comprender que es necesario salir de esa emboscada de pecado en la cual está metido. El tercer elemento para ayudar a un hermano es llamar la atención finalmente. Fíjese bien, si el primero es interpelar, que es llamarlo a solas, si el segundo es objetivizar, es decir, llamar al otro junto a uno o dos de sus amigos, hasta el tercer momento es el momento que podríamos llamar de llamar la atención. Ahora el asunto llega, podríamos decir, al máximo nivel. Ese es el nivel de la corrección, que es la comunidad entera. Quizás
la comunidad no abiertamente, sino quizás la comunidad con sus líderes. Es llamar a esa persona terca a la representación de la comunidad a través de sus líderes. Ahora bien, si hemos entendido cómo se corrige o se ayuda a corregir a un hermano, entonces, ¿por qué nuestros fracasos comunitarios? ¿Por qué si el Evangelio en este momento es profundamente claro, por qué tantos fracasos en la vida comunitaria? Porque no vemos al otro como hermano, porque muchas veces el otro es como mi enemigo y no buscamos el bien del otro, sino que egoístamente buscamos nuestro propio bien. ¿Qué hacer cuando el proceso también de ayuda a un hermano fracasa? Son preguntas que estoy diciendo ahora. ¿Qué pasaría cuando un hermano, aún habiendo hecho todo el camino fraterno del Evangelio de hoy, aún así el proceso fracasa? ¿Queda aún remedio? Hemos interpelado, hemos objetivizado la ayuda y hemos llamado la atención en la comunidad, y aún así la persona sigue tercamente actuando y todavía sigue en su pecado público. ¿Qué hacer? ¿Hay algún remedio todavía incluso ahí? Entonces dice el Evangelio de hoy de manera muy fuerte y muy radical: esa es una persona que hay que tratarla como no convertida, es decir, como un pagano, como un gentil, como un publicano, y mandarlo, dice, a hacer todo el camino de la vida cristiana. Aquel que aún habiendo hecho todo el proceso, todo el camino de corrección fraterna que nos regala el Evangelio, y aún así no cambia, entonces el Evangelio lo reconoce como un pagano que debe volver otra vez a la catequesis del bautismo para que vuelva otra vez a reencontrarse con el Señor. La prudencia en las decisiones de la comunidad con relación a las personas, allá en el versículo 18 del Evangelio, dice, nos deja entender que con una persona que intencionalmente persista en su situación de pecado, se puede llegar muchísimas veces a la dolorosa y a la drástica decisión de lo que nosotros en la iglesia llamamos la excomunión. Una persona que aún haciendo el camino correcto no logra enderezar su sendero, puede excomulgarse de la comunidad. Excomulgarse quiere decir, no se le podría dejar permitir que participe de la vida sacramental. ¿Por qué? Porque la vida sacramental es para las personas que luchamos por vivir una vida correcta, una vida recta. Pero si yo estoy en la comunidad, pero tercamente y aún con personas que nos quieren ayudar, yo no cambio, yo sigo igual así, definitivamente no puedo tener acceso a la vida de los sacramentos. No puedo tener acceso si no tengo las intenciones de cambiar. Por eso es importante pensar que el que esté en la comunidad somos todos pecadores, pero con deseos de cambiar y propósitos sinceros de cambiar. Por eso llama la atención verdaderamente ahora cómo Jesús pone su atención en las personas encargadas de tomar decisiones, porque son tan importantes respecto a las personas, muy por sobre todo, que no logran dar el paso a la conversión. Según este pasaje del Evangelio de hoy, se trata de atar y desatar.
Poder que en el Evangelio de San Mateo está en la comunidad y en el resto de evangelios ese poder está profundamente puesto en el ministerio sacerdotal. Segunda idea de esto es que se le recuerda también que cualquier decisión que se tome tiene que ser seria. De ahí que es bien importante no tomar decisiones aceleradas en la vida de la comunidad, sino decisiones pensadas, analizadas y reflexionadas. Qué importante es en la comunidad la vida de oración, la solidaridad también en todos los aspectos de la vida. Por eso es que la presencia de Cristo en medio de la iglesia le da un valor y un peso a las decisiones. Llama la atención también cómo en la comunidad es tan importante la solidaridad con los hermanos, con todos aquellos que son capaces de dar el paso hacia la conversión. Por eso el Evangelio dice, se ponen de acuerdo para pedir algo, nos recuerda el versículo 19. Se trata de renunciar a los intereses personales para pensar en la solidaridad, para poder ayudar a los demás, los cuales normalmente aflorarían a la hora de hacer nuestras peticiones. En una comunidad que llega a este nivel profundo de solidaridad, entonces empieza a surgir lo que se llama un mismo sentir profundo. Una comunidad donde todos nos importamos, una comunidad donde todos tendemos la mano el uno hacia el otro, una comunidad donde el otro no es anónimo sino colaborador, donde el otro sabe ser corresponsable de las tareas comunitarias. Esa comunidad se puede decir que ya tiene un mismo sentir y por lo tanto es una comunidad cristiana. Una comunidad donde hay demasiado egoísmo, una comunidad donde lo que más abunda es el chisme, una comunidad donde lo que más abunda es una vida abierta de pecado, no es una comunidad cristiana, es una comunidad pagana. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor hoy nos llama en este Evangelio y en este domingo a que nos preocupemos por construir una auténtica comunidad cristiana, con valores cristianos. Y muy por sobre todo ahora que poco a poco estamos pasando a las etapas del protocolo de bioseguridad y un determinado momento volveremos no a la normalidad anterior, sino a la nueva normalidad, con todas las condiciones de la nueva normalidad. Pero debemos de volver a esa nueva normalidad de una forma totalmente diferente. Por eso le tenemos que pedir al Señor que nos ayude, empezando por nuestra familia, a construir familia auténticamente cristiana, donde surjan los valores del reino de Dios. La gracia hoy de esta palabra renueve en nosotros nuestro sentido fraterno y comunitario. Así sea. Amén.